Era una tarde lluviosa cuando Lucía descubrió el secreto que cambiaría su vida. Al entrar en la casa, notó un perfume que no era el suyo ni el de su esposo, Carlos. Con el corazón acelerado, siguió el rastro hasta la sala donde encontró un par de zapatos de tacón que definitivamente no le pertenecían. El sonido de una risa proveniente del dormitorio la desconcertó aún más. Sin hacer ruido, se acercó a la puerta entreabierta y vio a Carlos con otra mujer, abrazados y riendo. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No pudo evitar soltar un sollozo, lo que alertó a los amantes que, sorprendidos, la miraron con arrepentimiento en los ojos. Sin embargo, era tarde para excusas. «¿Cómo pudiste?», gritó Lucía mientras las lágrimas corrían por su rostro. Carlos intentó explicar, pero Lucía salió de la casa, corriendo bajo la lluvia. Pasaron semanas en las que apenas comía o dormía, pero un día decidió que era hora de enfrentar la situación. Volvió a la casa y se sentó con Carlos para tener una conversación honesta. Él confesó que había sido un error, pero Lucía no estaba segura de poder perdonar. Decidió darse un tiempo para pensar. Buscó apoyo en sus amigos y familiares, quienes le dieron diferentes consejos. Finalmente comprendió que necesitaba recuperar su autoestima y su paz interior. Tomó clases de yoga, se inscribió en un curso de cocina, y comenzó a salir con más gente. Lentamente empezó a sentirse mejor consigo misma. Carlos, por su parte, se dio cuenta de lo mucho que la había herido y comenzó a asistir a terapia para entender sus propias acciones. En un giro inesperado, Lucía conoció a alguien nuevo en una de sus clases de cocina. Su nombre era Javier, un hombre amable y atento que le hizo ver que merecía ser feliz. Aunque al principio tuvo miedo de volver a confiar, decidió darse una oportunidad. Al final, Lucía aprendió que su felicidad no dependía de nadie más que de ella misma. Ahora, desde su experiencia, anima a otros a seguir su corazón y a no tener miedo de empezar de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amas te oculta algo? Lo que descubrí cambió mi vida para siempre, y hoy voy a contártelo todo. Todo comenzó una tarde aparentemente normal. Mi esposo, Javier, llevaba semanas comportándose de forma extraña. Al principio pensé que era el trabajo, pero ya no se reía de mis bromas ni respondía a mis mensajes con la misma alegría. Un día encontré un recibo en su chaqueta, de un restaurante elegante al que solíamos ir. La fecha me llamó la atención, el martes pasado. Ese día, Javier me había dicho que estaba trabajando hasta tarde y que solo había comido algo en la oficina. Intenté ignorarlo, pero no podía. Una noche le pedí su teléfono para hacer una llamada porque supuestamente mi móvil no tenía batería. Lo vi dudar antes de entregármelo, y esa fracción de segundo me confirmó mis sospechas. Al día siguiente esperé a que se fuera al trabajo y revisé su ordenador. Encontré una confirmación de reserva para un hotel, para la misma noche del martes. Mi corazón se detuvo, una sensación de vacío me invadió. Decidí no enfrentarlo aún, necesitaba estar segura. El viernes por la noche le dije que saldría con mis amigas, pero en lugar de eso, lo seguí. Lo vi estacionar frente a un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Y entonces la vi, una mujer rubia salió del coche y lo abrazó. Lo vi besarla, y en ese momento mi mundo se derrumbó. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente le pregunté directamente quién es ella. Pasó de la sorpresa a la negación, intentó mentir, pero yo ya había visto todo lo necesario. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Me fui de casa, me quedé con una amiga mientras intentaba aclarar mi mente. Me preguntaba si había algo que pude haber hecho mejor, si era mi culpa. Pero con el tiempo entendí que no lo era, él había tomado sus propias decisiones. Finalmente Javier vino a verme, se disculpó, lloró y me pidió otra oportunidad. Aunque parte de mí quería perdonarlo, sabía que nunca volvería a confiar en él de la misma forma. Decidí tomar el camino más difícil, pero el más correcto, lo dejé. Hoy, después del dolor, sé que aprendí una lección valiosa. No puedo controlar las acciones de otros, pero sí cómo reacciono.
Aprendí a ponerme a mí misma en primer lugar y a no aceptar menos de lo que merezco. No fue fácil, pero fue necesaria. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete, dale like y comenta si has vivido algo similar. Recuerda, nunca es tarde para elegirte a ti mismo. David Guerrero Guevara, a quien muchos llamaban con cariño, el niño pintor, tenía solo 13 años cuando desapareció en Málaga, España, en 1987. Era un joven talentoso con una pasión profunda por la pintura, un arte que comenzó a dominar desde muy temprana edad. Su talento innato lo llevó a ser conocido en su comunidad y sus obras eran admiradas por su madurez y profundidad. El 6 de abril de 1987, David tenía una cita importante, iba a inaugurar su primera exposición en la Sala de Arte La Maison de France. Lleno de ilusión, salió de su casa hacia las 6:30 de la tarde. Llevaba una carpeta de pinturas bajo el brazo y su objetivo era llegar al taller de su maestro antes de la inauguración. Nunca llegó a su destino y no se volvió a saber nada de él. La desaparición de David fue un duro golpe para su familia y para toda la comunidad artística de Málaga. La policía inició una búsqueda intensa y se lanzaron numerosos esfuerzos para localizarlo, pero todo fue en vano. En años posteriores, se recibió información sobre posibles avistamientos y teorías variadas sobre su paradero. Se especuló sobre la posibilidad de que hubiera sido secuestrado por razones relacionadas con su talento artístico o por motivos más oscuros. En 2019, surgió un testimonio interesante. Una turista alemana afirmó haber visto a David en su hotel aquella fatídica tarde. La policía investigó esta pista y realizó nuevas búsquedas en la zona sin resultados definitivos. La historia de David Guerrero Guevara sigue siendo un misterio sin resolver. Su caso conmocionó a España y generó una reflexión sobre la vulnerabilidad incluso de los más talentosos y brillantes. En la actualidad, su familia todavía guarda la esperanza de encontrar respuestas. El niño pintor, cuyo talento prometía un futuro brillante, desapareció dejando tras de sí un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Hola a todos. Hoy les traigo una historia que no van a creer. Resulta que hace unas semanas, mientras estaba en mi casa, escuché unos ruidos extraños provenientes de la casa de mi vecina. Al principio no le di mucha importancia, pero luego me di cuenta de que esos ruidos eran risas y conversaciones en voz baja. Me acerqué a la ventana para ver qué estaba pasando y para mi sorpresa, vi a mi vecina con su mejor amigo. No podía creer lo que estaba viendo. Ellos estaban muy cerca, demasiado cerca para ser solo amigos. Decidí no sacar conclusiones apresuradas y seguí observando durante los días siguientes. Cada vez que el marido de mi vecina salía de casa, su mejor amigo llegaba poco después. Era evidente que algo estaba pasando entre ellos. Me sentía muy incómoda con la situación. No sabía si debía decirle algo a su marido o no. Por un lado, sentía que era mi deber como vecina, pero por otro lado, no quería meterme en problemas ni causar un conflicto. Decidí hablar con mi mejor amiga para pedirle consejo. Ella me dijo que lo mejor era mantenerme al margen y no involucrarme en asuntos ajenos. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en ello. Un día, mientras estaba en el supermercado, me encontré con el marido de mi vecina. Él me saludó amablemente y me preguntó si todo estaba bien. Me sentí muy nerviosa y no supe qué decirle. Finalmente decidí que lo mejor era no decir nada y dejar que las cosas siguieran su curso. No quería ser la responsable de destruir un matrimonio, aunque sabía que lo que estaba pasando no estaba bien. Hasta el día de hoy, no sé si hice lo correcto o no. A veces me siento culpable por no haber dicho nada, pero otras veces pienso que hice lo mejor al no involucrarme. Y esa es la historia de cómo me enteré de que mi vecina engañaba a su marido con su mejor amigo. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hice lo correcto al no decir nada? ¿O debería haberle contado todo al marido? No olviden darle like a este vídeo si les gustó la historia y suscribirse.
Desde muy pequeña, Mariana creció escuchando a su padre, Ernesto, susurrarle al oído historias venenosas sobre su madre, Clara. Mediante palabras cargadas de resentimiento y rencor, Ernesto distorsionó la realidad, haciéndole creer a Mariana que su madre era una persona cruel y egoísta. Los días pasaban y cada palabra sembraba más dudas en el corazón de la niña, que poco a poco empezó a rechazar a Clara. Todo lo que Clara hacía por Mariana, ya fuera cocinar su plato favorito o ayudarla con las tareas, era oscurecido por las mentiras de Ernesto. Tu madre solo piensa en sí misma, decía con voz suave pero firme. Ella realmente no nos quiere. Mariana comenzó a desarrollar una profunda aversión hacia su madre, una barrera invisible que se levantaba cada vez que Clara intentaba acercarse a su hija. Clara estaba desolada, veía cómo, sin entender por qué, su pequeña hija se alejaba más y más de ella. Los años pasaron y la relación entre madre e hija estaba completamente rota. Mariana, llevada por las mentiras de su padre, trataba con frialdad y rudeza a Clara. Clara, con el corazón en pedazos, nunca dejó de intentar, nunca dejó de mostrarle a su hija el amor incondicional de una madre. Un día, cuando Mariana ya estaba en la universidad, conoció a una profesora llamada Ana que tenía una historia similar. Ana también había sido envenenada contra su madre por su padre y le contó a Mariana cómo había descubierto la verdad y había encontrado el camino al perdón. Inspirada por la historia de su profesora, Mariana comenzó a cuestionar todo lo que había dado por sentado. Empezó a recordar momentos felices con su madre, momentos que habían estado enterrados bajo capas de mentiras. Un día, decidió enfrentar a su padre. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó con lágrimas en los ojos. Ernesto, sorprendido, no pudo mantener su fachada. Sus mentiras se desmoronaron, dejando al descubierto su verdadera naturaleza manipuladora. Mariana, llena de remordimiento, fue a buscar a su madre. La encontró en la cocina, preparando una de sus comidas favoritas. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, le pidió perdón. Clara, sin dudarlo un instante, la abrazó con fuerza. Siempre te he amado, hija mía, susurró Clara. El abrazo fue largo y sanador, un abrazo que restauró años de dolor y malentendidos. Desde aquel día, Mariana y Clara comenzaron a reconstruir su relación. Fue un camino largo y lleno de obstáculos, pero estaban juntas, y eso era lo que importaba. Mariana aprendió el valor de cuestionar y Clara, la importancia de la paciencia y el amor incondicional. En un pequeño pueblo, vivía una mujer llamada Laura, una madre dedicada que había luchado sola para sacar adelante a su hija, Ana. Ana era una niña dulce y creativa, la cual iluminaba el día de todos los que la conocían. Sin embargo, había una sombra en sus vidas, la tía Carmela. Aunque Carmela se presentaba como una mujer amable y generosa, en el fondo, albergaba una profunda envidia hacia Laura y su relación con Ana. Laura había heredado la joyería familiar, mientras que Carmela solo había recibido un pequeño terreno baldío. Para todos, Carmela era la tía perfecta, siempre trayendo regalos y dulces para Ana, pero su amabilidad tenía un precio. Un día, Carmela ideó un plan para robar a Ana y despojar a Laura de toda alegría. Aprovechando una tarde en la que Laura debía trabajar, Carmela ofreció llevar a Ana al parque. Sin sospechas, Laura aceptó. Una vez en el parque, Carmela le compró a Ana un helado y la llevó a un rincón apartado. Con dulces palabras y promesas falsas, comenzó a llenar la mente de la niña con mentiras sobre su madre. Ana, tu mamá no te quiere realmente. Solo está contigo por obligación. Ella siempre ha preferido la joyería a ti, decía Carmela, sembrando la duda en el corazón de Ana. Carmela se llevó a Ana a su casa y le dijo que se quedaría con ella para siempre. Alarmada por la ausencia de su hija, Laura fue a buscar a Carmela, quien fingió no saber nada. La preocupación creció hasta que finalmente Laura descubrió la verdad: Ana estaba en la casa de Carmela. Al enfrentarla, Laura vio la verdadera cara de su hermana. Carmela, con una sonrisa siniestra, reveló sus verdaderas intenciones. Siempre quise lo que tú tienes, Laura, y no me detendré hasta conseguirlo, afirmó.
Con la ayuda de la policía y el apoyo de la comunidad, Laura logró llevarse a Ana de vuelta a casa sana y salva. Carmela fue llevada ante la justicia, y aunque fue doloroso para Laura darse cuenta de la traición de su propia hermana, pudo seguir adelante, más fuerte y unida a su hija. Me llamo Antonio, y durante muchos años pensé que tenía una familia ejemplar. Nunca imaginé que mi mundo se derrumbaría por una traición tan insospechada. Estaba casado con Sofía, una mujer que consideré mi compañera de vida. Juntos criamos a mi hijo mayor, Daniel, fruto de mi matrimonio anterior. Parecíamos ser la imagen de la armonía y la felicidad. Hasta que un día, todo cambió. Noté pequeños cambios en el comportamiento de Sofía y Daniel. Al principio, eran gestos casi imperceptibles, risas compartidas en privado, miradas cómplices que no terminaba de entender. Quería confiar en ellos, pero la sombra de la duda comenzó a perseguirme. Una tarde, al regresar inesperadamente del trabajo, los encontré en una situación que no dejaba lugar a dudas. La imagen me golpeó como una bofetada. El amor y la confianza que había depositado en mi esposa, y en mi propio hijo, se desplomaron en un instante. Pasé días intentando entender cómo había llegado a esto. A medida que desenterraba recuerdos y conversaciones pasadas, me di cuenta de que los signos estaban allí desde hacía tiempo. Las escapadas de Sofía con excusas poco convincentes, las veces que Daniel evitó mi mirada. Había vivido engañado por aquellos a quienes más amaba. La confrontación fue inevitable. Con lágrimas en los ojos y con el corazón hecho trizas, les pedí explicaciones. Las respuestas fueron tan desgarradoras como la misma traición. Sofía confesó que, durante meses, había estado involucrada en una relación clandestina con Daniel. Era algo que jamás podría haber anticipado ni en mis peores pesadillas. Ahora me encuentro solo, tratando de reconstruir lo que quedó de mi vida. Mi matrimonio terminó en un instante, y la relación con mi hijo mayor quedó rota de forma irremediable. La traición de dos personas tan cercanas fue una herida que no sé si algún día podrá sanar, pero sigo adelante, día a día, con la esperanza de encontrar algo de paz en medio de tanto dolor. Esta es mi historia, una lección amarga sobre la fragilidad de la confianza y la devastación que pueden causar las infidelidades más inesperadas. Era una tarde lluviosa en Madrid, el cielo gris parecía presagiar lo que esa noche descubriría. Me llamo Laura y por años creí que lo tenía todo, un esposo amoroso y una familia unida. Pero esa tarde, todo cambió. Mi jornada laboral había sido agotadora, así que decidí tomar el metro hacia casa. Caminando bajo la lluvia, los recuerdos de nuestras primeras citas regresaban a mi mente. Qué felices éramos entonces. Sin embargo, al abrir la puerta de nuestro apartamento, noté algo diferente, un par de tacones que no eran míos y una bufanda roja sobre el sofá. Me sentí como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre mí. Ricardo, mi marido, no estaba en la sala, solo se oían risas quedas provenientes del dormitorio. La incredulidad me paralizó por un momento, pero luego, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, caminé lentamente hacia la puerta entreabierta. Lo que vi destrozó mi alma. Ricardo estaba en la cama con otra mujer. Me quedé allí, de pie, como si hubieran congelado el tiempo. Él me vio, y el color de su rostro se desvaneció. Intentó decir algo, pero lo detuve con un gesto de la mano, incapaz de soportar más mentiras. Volví a la sala, con pasos firmes y decididos, intentando contener mis lágrimas. Me sentía en un torbellino de emociones, ira, tristeza y, sobre todo, decepción. No solo hacia él, sino también hacia mí misma por no haber sospechado nada antes. Mientras miraba la lluvia golpear la ventana, supe que mi vida cambiaría para siempre. Recogí algunas cosas esenciales y salí sin mirar atrás. No sabía a dónde ir, pero cualquier lugar era mejor que ese. Llamé a mi amiga Clara, quien me acogió con los brazos abiertos y un tazón de chocolate caliente.
Esa noche, mientras el sonido de la lluvia me arrullaba, entendí que era el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que tendría que reconstruirme desde los cimientos, pero al mismo tiempo, una etapa de libertad y redescubrimiento. Porque a veces, la verdad duele, pero también nos libera. Ana y Pablo eran la pareja que todos consideraban perfecta. Llevaban 5 años juntos y parecía que nada podría romper el fuerte lazo que compartían. Pablo trabajaba como arquitecto en un prestigioso estudio, mientras que Ana era maestra en una escuela primaria. Su relación era sólida, llena de amor y respeto, o al menos eso creía Ana. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su estudio, Ana encontró una nota escrita a mano, meticulosamente doblada y oculta entre unos libros en el estante de Pablo. Un sentimiento de inquietud se apoderó de ella, pero decidió abrirla. La nota decía: "No veo la hora de volver a estar contigo. Te extraño, Lucía". El mundo de Ana se desmoronó en cuestión de segundos. Lucía era una compañera de trabajo de Pablo, alguien a quien él había presentado como una simple amiga. Ana quedó helada, incapaz de reaccionar al principio. Pero pronto, su tristeza se transformó en una fría determinación por conocer la verdad. En lugar de enfrentarlo de inmediato, Ana decidió investigar más. Durante las siguientes semanas, observó con mayor atención las conductas de Pablo, mensajes de texto a altas horas de la noche, reuniones de trabajo que se prolongaban inesperadamente. La sospecha se confirmaba día a día. Ana decidió actuar. Un viernes por la noche, mientras Pablo decía estar en una reunión de trabajo, Ana lo siguió hasta un coqueto restaurante en el centro de la ciudad. Desde una mesa apartada, lo vio con Lucía, compartiendo risas y miradas cómplices. Era la prueba irrevocable. Sin hacer una escena, Ana dejó una nota en el parabrisas del coche de Pablo: "He visto suficiente. Ana". Cuando Pablo llegó a casa, encontró a Ana con las maletas listas. Sin gritos ni reproches, ella simplemente dijo: "Se lo de Lucía. No hay nada más que hablar". Pablo, tomado por sorpresa, intentó explicar, pero Ana se mantuvo firme. En el fondo, sabía que continuar en una relación basada en mentiras solo le traería más dolor. Dejando detrás una vida de recuerdos compartidos, Ana salió por la puerta, decidida a recomenzar. La infidelidad de Pablo fue un duro golpe, pero también una lección sobre la importancia de la autenticidad y el respeto mutuo. Con el tiempo, Ana encontró la paz y la fuerza para seguir adelante, demostrando que incluso las traiciones más dolorosas pueden ser superadas con dignidad y valentía. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.